Hola gente hermosa, gracias por permitirme entrar a sus hogares con una receta nueva de repostería creativa cada semana. Soy la chef Astrid Galindo y les doy la bienvenida a una clase deliciosa que vamos a hacer hoy. Y seguimos con las clases de panadería artesanal. Y hoy les traigo esta delicia, hojaldras hawaianas. Esta ricura también es llamada pastel hawaiano o pan hawaiano. Pero hoy no solamente vamos a aprender a combinar el dulzor de la piña melada con el queso elástico delicioso y el sabor saladito de un buen jamón serrano, sino que hoy vamos a aprender a realizar a su majestad la masa hojaldre. No se me vayan de la clase, acomódense en su sofá y pongan mucha atención porque esta clase va a estar muy interesante. Vamos para allá. Vamos a comenzar melando la piña. Aquí tengo 400 gramos. Esto es piña en lata, pero ustedes también pueden utilizar piña fresca, cortada en cubitos o en pedacitos bien chiquitos. 60 gramos de azúcar morena. También pueden utilizar azúcar blanca. Hay dos maneras de hacerlo. Pueden hacer en la estufa, en una cacerolita, lo van batiendo y lo pueden también hacer en el microondas. Yo lo voy a hacer en el microondas. Si lo hago allí, no necesito ningún líquido. Si ustedes lo van a realizar en la estufa, necesitan un poquito de jugo de la misma piña o agua. Entonces, como yo lo voy a hacer en el microondas, simplemente le agrego el azúcar bien regadita que cubra todos los pedacitos de piña y la voy a llevar al microondas por 15 o 20 minutos. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 250 gramos de harina de todo uso o si tienen harina de pan, también pueden utilizar esa. 95 mililitros de agua al clima aproximadamente. 200 gramos de queso rallado. Pueden utilizar mitad de queso fresco, mitad mozzarella o todo mozzarella. O el quesito que ustedes prefieran que no sea salado. 400 gramos de piña melada. Miren cómo nos quedó la piña ya. Vamos a necesitar 30 gramitos de mantequilla sin sal y una pizquita de sal. Esto es para realizar la masa. Y también aparte vamos a necesitar 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente para empastar el hojaldre. También 200 gramos de jamón, pueden utilizar tocineta, pueden utilizar mortadela, el que ustedes prefieran. Yo les sugiero un buen jamón, da un sabor delicioso. Vamos a necesitar plástico film, una buena taza para mezclar los ingredientes con un raspe y bandejas para hornear nuestros deliciosos hojaldres hawaianos. Ahora vamos a hacer la masa. Depositamos en el tazón los 250 gramos de harina y los 30 gramitos de mantequilla. Yo ya le eché la pizquita de sal. Si ustedes van a usar mantequilla con sal, no necesitan agregarle la pizquita. Vamos a agregar por poquitos la mantequilla y vamos a integrar. Esto también lo pueden hacer en batidora de pie, pero pues la verdad es un proceso sencillo que podemos realizar a mano. Una vez está integrada, empezamos a agregar el agua por poquitos y vamos amasando.
Cuando no quede nada de harina, ni de la mantequilla ni agua en el tazón, pasamos a un tapete de silicona o a un mesón. Ahora vamos a agregar harinita un poquito para que no se nos pegue y empezamos a trabajar la masa. ¿Recuerdan las otras clases donde les he enseñado que debemos trabajar como si estuviéramos lavando la ropa? Miren, al principio la masa es dura, no se deja trabajar, es cuestión de paciencia y amasar. Aquí hay que amasar un ratico largo hasta que la masa nos quede suave. Yo diría más o menos como unos 7 minutos. Ya está ablandando. Ahora la vamos a dejar descansar por unos 15 o 20 minutos para que la masa se relaje. Tapadita con el plástico para que no se reseque. Bueno, ya trajimos nuestra masa que estaba descansando por 20 minutos y quiero que vean el cambio tan tenaz que tuvo esa masa. Recuerden que no tiene levadura, entonces ella no va a esponjarse, pero adquiere una suavidad increíble. Colocamos un poquito de harina en nuestro mesón para que no se pegue y vamos a observar esta suavidad. Miren, ¿se acuerdan que estaba como más durita? Miren cómo al relajarse la masa adquiere esta bella consistencia. Miren esta textura elástica y fácil de trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar nuestro hojaldre. Para ello vamos a necesitar los 120 gramitos de mantequilla, pero que les pedí, pero vamos a tratar de ablandarla lo más que se pueda, no derretida, simplemente la dejamos a temperatura ambiente. Y ahora vamos a empezar con nuestra masa. ¿Qué hacemos? Vamos a tratar de estirarla más o menos que nos quede como de 30 centímetros por 30 centímetros. Vamos a tratar, recuerden lo que les he enseñado en otras clases, de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Lo mismo a los lados. No tiene que ser completamente el cuadrado perfecto, pero entre más pulida nos quede, más fácil va a ser para nosotros poder cortar los cuadritos y armar nuestras hojaldras. Recuerden de ir colocando, bueno, no tanta harinita para que no se nos pegue, ¿no? Pero les cuento que esta masa tiene una consistencia tan bella.
Vamos a tomar nuestra regla y tratar de ubicar los 30. De largo casi ya los tiene. Vamos a ver de ancho, sería hasta acá. Entonces ya sabemos que nos falta aplanar hacia los lados. Vamos a volver a medir. Esta ya casi tiene ahí los 30, le falta un poquitito. Y de largo ya los tiene. Entonces, una gotica hacia acá y le voy a hacer hacia el ladito. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla por la mitad. Necesitamos que nos queden exactamente 2 porciones iguales. Y ahora vamos a trabajar esta. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a llevar a la mitad y vamos a tratar de volver a lograr a conseguir 30 por 30. No se nos olvide enharinar. Mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. Mitad hacia mi derecha, mitad hacia mi izquierda. Y vuelvo. Mitad hacia arriba. Con calma, con paciencia se logra. Miren qué delgadita está, pero está buenísima. Vamos a medir otra vez. Miren, 30. Y hacia aquí abajo ya nos dan los 30. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de dejarla lo más pareja que quede, lo más cuadrada posible. Y vamos a dividir esta mantequilla en dos. La pueden pesar si quieren o la pueden dividir a ojo. Son 120 gramos en total, entonces necesitamos 60 para una masita y 60 para la otra. Vamos a pintar toda nuestra masa con la mantequilla. Entonces es más fácil si simplemente usamos esto que las manos. Miren, generalmente nuestra masa hojaldre hecha de esta manera es muchísimo más fácil que hacerla de la manera original. En la manera original, para poder hacer la masa hojaldre, en vez de hacer esto de que estamos pintando con la mantequilla, lo que se hace es que se hace un cuadrado de mantequilla y se congela. Se colocan aquí en la masa y se le van haciendo las vueltas. La masa hojaldre requiere de varias vueltas donde van formándose las capas que la caracterizan cuando se hornea. Entonces miren, vamos haciendo así. De esta manera, créanme que yo he hecho muchos tipos de masas hojaldres con varias técnicas diferentes y esta es la más fácil, siendo una de las que nos da los resultados más satisfactorios. Vamos a pintar hasta el borde completamente. Tenemos que utilizar completamente los 60 gramos. Ahora vamos a doblar. Si ven que delgadita está, doblamos hacia acá. Miren. Y luego hacia acá.
Traten de acomodarla lo mejor posible. Contemos las capas. Ahí ya nos irían 1, 2 y 3. Y ahora lo vamos a doblar en 3 partes. De esta manera. ¿Cuántas capitas ya tenemos acá? 9. Vamos a dejar aquí quietico mientras hacemos el otro. Vamos a hacer la masa hojaldre con el otro pedazo que tenemos de masa. Y luego los vamos a llevar junticos al congelador. Vamos a guardarla siempre en este plástico film para que no se reseque. No necesitamos meterla a la nevera todavía. La vamos a dejar aquí un ladito quietica. Y vamos a empezar con esta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Si se acuerdan, doblamos por la mitad. Y colocamos un poquito de harina. Ups. Miren qué suave está y qué manejable. Y vamos a tratar de hacer un cuadrado igual de 30 por 30. Pintamos con mantequilla, doblamos y vamos a llevar encima de la otra masa. Traemos la otra masa que teníamos y las vamos a poner una sobre la otra. Y la vamos a llevar al congelador por 20 minutos. Congelador. Ya sacamos la masa hojaldre del congelador y vamos a empezar a estirarla. Aquí tenemos que colocar de nuevo harina porque ahora la masa tiene mucha mantequilla y se nos puede pegar en la mesa. Y miren, está bien fría, casi congelada, pero no está completamente dura. Miren cómo debe estar la consistencia. Colocamos suficiente harina. Simplemente vamos a dar unos golpecitos a la masa para empezar a estirarla con cuidado sin que se nos dañe. Miren, así. Hacemos varias veces esto hasta que consigamos que ella baje. ¿Por qué no amasamos de una vez? Porque no vamos a hacer nada. La masa está dura. Entonces le vamos a dar el tiempito a que ella se vaya ablandando poco a poco sin dañarse y sin que se nos salga la mantequilla por todos los lados. Cuando ya vemos que está más blanda, miren, ya se siente mucho más suave. Miramos que debajo tenga todavía suficiente harina. Si quieren la podemos voltear y ahora vamos a darle los golpecitos por el otro lado para que se acabe de aplanar suavemente. Recuerden que ya tenemos acá 18 capas. Vamos a empezar a amasar del centro hacia arriba como hicimos anteriormente, con mucho cuidado
para que no se nos vaya a romper. Vamos a medir, necesitamos 28 por 35. Vamos estirando. Estamos uniendo todas las capas en una sola para que cuando lo llevemos al horno por efecto del calor, todas las capas se separen y quede ese precioso hojaldre que encontramos en nuestras panaderías favoritas. Ustedes pueden darle el tamaño que quieran de acuerdo a lo que vayan a hacer. Yo simplemente quiero formar unos cuadrados para mis hojaldres, entonces le estoy dando esta forma. Ahí está. Le vamos a dar otra vuelta para ya dejarla lista para formar los hojaldres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer una vuelta sencilla, así. Y así como está, la voy a llevar al congelador por 15 minutos más. Ya pasaron los 15 minutos y sacamos la masa del congelador. Vamos a agregar harina en la mesa y vamos a darle forma a las hojaldras. Colocamos harina encima para poder amasar y vamos a tratar de cortar esto en dos para que sea más fácil. Reservamos la otra masita allí y vamos a tratar de formar un cuadradito con esta. Ya tenemos la masa de 28 por 28. Y hacemos lo mismo con la otra mitad de la masa. Con esta vamos a tratar de hacer otras formitas diferentes con el mismo relleno. Otro tipo de hojaldres hawaianos con otra forma, pero va a ser lo mismo. Esta la vamos a tratar de hacer más larga y vamos a cortar solo en 3. ...30 por 19. Entonces, como está de 30, podemos sacar 3 de 10. En este punto ya podemos precalentar el horno a 180 grados Celsius o 350 Fahrenheit. Ahora vamos a rellenar las hojaldras. Vamos a hacer triangulitos, no necesitamos dejarlos tan llenos, dejando un espacio en el borde, porque el borde debe pegarse uno con otro. Entonces, vamos a pintar el borde de la masa con agüita, simplemente agüita. Ahora con mucho cuidado vamos a voltear un lado, este extremo con la otra punta, tratando de que no se nos desbarate, que quede bien acomodadito. Quedó gordito. Y presionamos los bordes de esta manera. Después con un tenedor lo que vamos a hacer es que vamos a oprimir los bordes para que se sellen y no se salga ni el queso, ni el jamón, ni mucho menos la piña.
los pintamos. Que queden bien cubierticos por el huevo. Eso asegura que queden brillantes. Ahora los vamos a llevar a hornear por aproximadamente 15 minutos y ya nuestro horno precalentó a 350 grados Fahrenheit o 180 Celsius. Ahora vamos a hacer otra forma de hojaldres. ¿Se acuerdan que sacamos unos rectángulos? Vamos a cortarle un pedacito a la punta de acá y a la punta de acá. Vamos a doblar en 3. Entonces cortamos la punta de un lado, medimos el otro tercio y más o menos calculamos y cortamos la punta de ese lado también. Ya van a entender por qué lo hago. A esta parte de acá le voy a cortar tiras. Voy a mojar un poquito los bordes, puede ser con una brochita. Vamos a colocar el relleno en esta parte de la mitad. Vamos a doblar hacia acá y este pedacito que dejamos por fuera lo vamos a doblar hacia arriba para que no se salga el relleno. Y el otro lado también. Una vez que lo tengamos dobladito, presionamos un poquito acá para que se pegue y vamos a pegar las tiras hacia el otro extremo, dándole la vuelta. De esta manera. Ahora vamos a pintar completamente con huevo y llevamos a la bandeja donde los vamos a hornear. Y hacemos lo mismo con los otros. Así nos quedaron estas deliciosas hojaldras hawaianas. Espero que les haya gustado la receta, que les haya parecido fácil trabajar la masa hojaldre y que la realicen en casita. Esta receta que aprendimos a hacer hoy merece ser realizada en casita y disfrutada por todos sus seres amados. Espero que se les haya hecho fácil el proceso de la elaboración de la masa hojaldre, que se enamoren de este tipo de panadería fina. La masa hojaldre es la reina de las masas. Con ella podemos hacer sin fin de delicias, disfrutarla con muchos sabores, con diferentes rellenos, con toppings que le dan vida y la hacen más espectacular. Síganme en mis redes sociales, busquen mis recetas, tengo muchísimas ya para ustedes. Yo vengo rapidito para otra clase dulce.